Tengan muy buenas tardes, compañeros y ingenieros. Soy Johnny Mengíbar. En esta ocasión les voy a explicar lo que son los modelos matemáticos de sistemas mecánicos. Esto corresponde a la clase de control analógico. Para introducir en el tema vamos a entender que es un sistema mecánico. Podremos observar que un sistema mecánico corresponde a lo que son los resortes, engranajes, amortiguadores, todo lo que tiene que ver con magnitudes de físicas como la fuerza, la masa. Tenemos que los modelos matemáticos de sistemas mecánicos vamos a utilizar las variables más comunes, como es el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y la fuerza. La constante de resorte la vamos a calcular para un sistema en paralelo. Se dice que la fuerza es aplicada sobre los dos resortes, o sea, esto puede ser para un sistema paralelo de dos resortes. Puede que en otra ocasión sea más resortes, pero la idea va a ser que la fuerza está aplicándose sobre dos resortes, entonces corresponde a que el desplazamiento va a ser el mismo para los dos resortes. Y la vamos a calcular multiplicando K1 por el desplazamiento más K2 por el desplazamiento. Eso es igual a la fuerza. La constante equivalente la podemos multiplicar por el desplazamiento y también corresponde a la fuerza. O bien K1 más K2 es igual a la constante equivalente. Los resortes en serie, la fuerza en cada resorte es la misma, pero el desplazamiento es diferente para cada resorte. Tenemos que la fuerza en el primer resorte corresponde a K1 por el desplazamiento y la fuerza en el segundo resorte corresponde a K2 por el desplazamiento X menos el desplazamiento Y, porque si podemos observar acá, el desplazamiento que va a tener el resorte 2 se le debe restar lo que se desplaza el resorte 1 para obtener el valor real del desplazamiento en el resorte 2. Si se elimina la Y de estas dos ecuaciones, se obtiene que primero vamos a despejar la Y para poderla sustituir luego en la segunda ecuación, y lo hacemos aquí. Tenemos donde iba la Y, vamos a reemplazarlo por lo que corresponde a la Y. Al hacer la multiplicación obtenemos esta fórmula, y la constante equivalente del resorte, para este caso vemos que esta fórmula se parece mucho a lo que es la suma de resistencias en paralelo. ¿Se acuerdan? En circuitos, la constante equivalente va a corresponder a esta fórmula. Constante equivalente a la menos 1 va a ser igual a 1 entre K1 más 1 entre K2, y así sucesivamente. Si fueran más resortes, la misma fórmula se iría aplicando. Ahora tenemos el coeficiente de fricción viscosa, que corresponde a un amortiguador. Es un dispositivo que proporciona fricción viscosa. Esto está formado por un pistón y un cilindro lleno de aceite. El aceite resiste a cualquier movimiento relativo entre la varilla y el pistón y el cilindro, debido a que el aceite debe fluir alrededor del pistón. Lo que se trata de cumplir en estos amortiguadores es que el aceite que contiene en estos cilindros, al comprimirlos con la fuerza que se le aplique, se va a oponer a la fuerza que le apliquemos, entonces va a ralentizar el movimiento. Si la fuerza es contraria a la viscosidad del amortiguador, entonces se va a producir una desaceleración en el movimiento. Y para calcularlo, los amortiguadores en paralelo, tenemos que la fuerza debida a los amortiguadores es fuerza igual al coeficiente de fricción viscosa multiplicado por el desplazamiento en Y menos el desplazamiento X. Pero podemos observar aquí que esto no es un desplazamiento, sino que es una derivada de desplazamiento, porque como recordamos, no es un desplazamiento sino un amortiguamiento en la desaceleración que se produce cuando se le aplica la fuerza al amortiguador. Entonces en el B2 se multiplica por el amortiguamiento en Y menos el amortiguamiento X, y esto corresponde a esta fórmula de acá, que se puede factorizar de esta manera. En términos de coeficiente de fricción viscosa, el equivalente de B, la fuerza F, está dada por fuerza igual a coeficiente de viscosidad o de fricción viscosa multiplicado por el amortiguamiento en Y como menos el amortiguamiento
X. Y ahí podemos decir que el amortiguamiento equivalente va a corresponder a la suma del amortiguamiento 1 más el amortiguamiento 2. Ahora continuamos con los amortiguadores en serie. En este tipo de amortiguadores, la fuerza va a estar expresada de la siguiente manera: el coeficiente de viscosidad 1 multiplicado por Z, que es el desplazamiento entre los dos amortiguadores, menos el desplazamiento X, igual B2, que es el coeficiente de viscosidad 2, multiplicado por el desplazamiento Y menos el desplazamiento Z, donde Z es el desplazamiento de un punto entre el amortiguador B1 y el amortiguador B2, lo que les explicaba. Observe que la misma fuerza se transmite a través del eje. Quiere decir es que si aplicamos una fuerza acá en la parte contraria a los amortiguadores, esa misma fuerza se va a sentir por todo el eje. El coeficiente de viscosidad 1 más el coeficiente de viscosidad 2 multiplicado por el desplazamiento entre los dos amortiguadores es igual a el coeficiente de viscosidad 2 por el desplazamiento Y, el coeficiente de viscosidad 1 por el desplazamiento X, o bien el desplazamiento entre los amortiguadores es igual a 1 entre la suma de los dos coeficientes de viscosidad multiplicado por el coeficiente de viscosidad 2 por el desplazamiento X más el coeficiente de viscosidad 1 por el desplazamiento en X. En términos de coeficientes de fricción viscosa equivalente, la fuerza F está dada por fuerza igual al coeficiente de viscosidad equivalente multiplica al desplazamiento Y menos el desplazamiento X. Si se sustituye la ecuación, por ejemplo, tenemos aquí que la fuerza es igual a B1 por la resta de Y menos Z. Esto lo podemos reemplazar aquí por esta parte, esta ecuación de acá arriba, toda la parte que corresponde a Z. Entonces nos queda de la siguiente manera: B2 multiplica a Y menos toda esta ecuación de acá, la sustituimos acá y nos queda esta expresión. Obsérvese que también la fuerza se puede resumir en esta otra ecuación de acá arriba. Queda que el coeficiente de viscosidad también se puede expresar como con la misma fórmula que utilizábamos para calcular resortes en serie, y es la misma fórmula también para la resistencia de paralelo. Si se acuerdan, es solo que cambian las variables. Ahora es momento de aplicar un poco lo que hemos estado viendo. Ahora vamos a desarrollar un sistema que nos ayude a calcular este problema que nos asigna el libro. Dice: considérese el sistema masa-resorte amortiguador montado en un carro sin masa que aparece en la figura 3.3. Se va a obtener un modelo matemático de este sistema suponiendo que el carro está inmóvil durante un tiempo o t menor que 0, y el sistema masa-resorte amortiguador también está inmóvil durante un tiempo t menor que 0. En este sistema, UT es el desplazamiento del carro y la entrada para el sistema. En T0 el carro se mueve a una velocidad constante o bien constante. El desplazamiento YT de la masa es la salida. El desplazamiento en relación con el piso en este sistema M representa la masa B. Denota el coeficiente de fricción viscosa. K es constante del resorte. Se supone que la fuerza de fricción de los amortiguadores es proporcional a Y menos U y que el resorte es lineal, es decir, la fuerza del resorte es proporcional a Y menor que U o a Y menos. Vamos a suponer que el carro va a estar atado en esta parte de acá y va a jalar hacia este lado. En el momento en que el carro arranque, el resorte se va a expandir y va a llevar una fuerza hacia acá. Si se expande para este lado, la fuerza que va a llevar es hacia este. Lo mismo, el amortiguador se va a expandir y la fuerza va a ser hacia este lado. Entonces, obsérvese que dice que Y y U son recíprocas, o sea que lo que el carrito avance para este lado va a ser porque también U avanzó esa misma cantidad para este otro lado. Luego tenemos para el sistema de traslacionales, la segunda ley de Newton establece que la masa por la aceleración es igual
a la sumatoria de la fuerza, o la fuerza es igual a masa por aceleración. Aplicando la segunda ley de Newton, tema presentado y considerado como el carro no tiene masa, se obtiene que está expresado de esta manera. Observe que la segunda derivada del desplazamiento corresponde a la aceleración, que recordamos que la primera derivada era la velocidad, la velocidad y la aceleración era la segunda derivada. Entonces tenemos que masa por aceleración es igual a B, el amortiguador hacia el lado izquierdo, y por eso lo ponemos negativo. Aplicamos esta fórmula de acá. La fórmula que estamos utilizando es esta, amortiguadores en paralelo. Multiplicamos por la derivada de y con respecto al tiempo, que corresponde a el desplazamiento con respecto al tiempo, porque estamos calculando cuando el carro arranque, y el desplazamiento de u con respecto al tiempo. Sabíamos que u en este caso corresponde, para el caso que estamos viendo vamos a colocar la variable u, se está usando u. Como sabemos que acá se está utilizando un resorte, entonces ya no podemos usar la misma que usábamos para un amortiguador, sino que vamos a utilizar la constante resorte. Y recordábamos que para un resorte no hay desaceleración, sino que es un movimiento brusco, es únicamente el desplazamiento, no hay, solo es. Nos queda esta fórmula de acá. Decimos que podemos separar toda la parte que está con la variable u, y de este lado la variable y. Esto nos va a servir para utilizar la transformada de Laplace. Entonces, al utilizar la transformada de Laplace, observamos que vamos a asignarle una s a donde se contenga una variable y. Entonces la variable y que está aquí al cuadrado, la derivada, la segunda derivada la vamos a poner al cuadrado, la primera derivada la vamos a poner como s, y para acá que solo está multiplicando a y, lo vamos a dejar, va a corresponder a s0. Entonces y esto multiplicando a y por s, que esta es la fórmula para aplicar la derivada de Laplace. Luego tenemos que lo que esté multiplicando a la variable u también le vamos a asignar una s, y como la s es la primera derivada, entonces vamos a poner la letra s, y como k está multiplicando a u pero no hay una derivada, entonces solo vamos a dejar la letra k, y esto que multiplica a u por s. Ahora hemos dado cuenta que ya hemos encontrado la función de transferencia, donde gs va a ser la función de transferencia que nos va a decir que ys entre us es igual. A continuación se obtendrá un modelo en el espacio de estado de este sistema. Obsérvese que ya obtuvimos un modelo que es mediante la función de transferencia. Ahora vamos a obtener mediante esta es la famosa ecuación de Newton. Entonces a la segunda derivada lo vamos a denotar de esta manera, con un punto cada derivada. Entonces como esta está al cuadrado, lo vamos a asignar 2 puntos, y vamos a despejar la letra m de la variable y, para despejar eso vamos a pasar a dividir todos los términos con la variable m, que es la masa. Con la fórmula estándar vamos a darle forma a un modelo que también va a ser representativo de este sistema. Por ejemplo, nos dice que la segunda derivada es igual a 1, va a ser más a1 por la primera derivada, más a2 va a ser por la variable independiente, y esto es igual a b0, que en este caso vamos a hacer lo mismo, pero a b0 le vamos a asignar la segunda derivada de u, a b1 le vamos a asignar la primera derivada de u, y a b2 le vamos a asignar la variable independiente. Entonces en este caso obtenemos los valores siguientes. Veamos, para a1, que corresponde a la variable que está acompañando, decíamos que para a1 corresponde a b sobre m, que a2 va a ser k sobre m, y que b0 no hay b0 porque no hay segunda derivada acá con variable u, pero la primera derivada con variable u sí hay un bm que corresponde a b1, y b2 que va a corresponder a k sobre m. Ahora tenemos que un sistema de resorte de masa amortiguador se refiere, refiriéndose a la ecuación 2.35, que b va a ser igual
a B0 igual a 0, el beta. Tenemos aquí la ecuación 2,35 del libro, la forma en que se debe representar que B0 es igual a B0. Entonces en este caso B0 vale 0. Entonces tenemos acá que B1 va a valer B1 menos A1 por B0. Entonces lo colocamos acá. B1 va a ser B1, que en este caso teníamos B1 que era B entre M, y menos A1, que A1 corresponde a B sobre M por B0. Entonces, como sabemos que al multiplicar A1 por B0, que B0 en este caso es 0, entonces se nos convierte en 0 esto y nos queda solo B sobre M. B1 va a ser igual a B sobre M. Tenemos que B2 es igual a B2 menos A1 por B1 menos A2 por B0. Entonces lo colocamos acá. B2 es igual a B2, lo tenemos acá, menos A1 por B1 menos A2 por B0. Tenemos que B2 va a ser K sobre M, aquí está, y que menos A1 va a ser BM por B1, que también es BM, entonces lo vamos a elevar al cuadrado. Y como tenemos que A2 por B0 y B0 sabemos que es un 0, entonces este término desaparece porque B vale 0. Por lo tanto, refiriéndose a la ecuación 234, se define que también se puede representar mediante esta otra forma acá. Tenemos que a x1 corresponde a y menos b0 por u igual a y. Entonces, como aplicamos esta fórmula de acá, y menos b0, que sabemos que b vale 0, esto beta vale 0, entonces nos va a quedar que x1 es igual a y. Como x2 es igual a x1, que también lo tenemos representado acá, nos va a quedar como que ya sabemos que esto es x1, entonces al multiplicarlo por b1 solo únicamente nos van a quedar estos dos términos de acá. Entonces ya obtenemos otro modelo para representar este sistema. Esta otra representación que ya corresponde a un modelo matricial. Ahora vamos a explicar un pequeño sistema resorte más amortiguador, pero este va a ser ejercicio con variables y con valores iniciales para las variables. Se dice que masa del objeto va a estar representado como m, x la posición del objeto, k la constante del resorte y b constante de amortiguación. La segunda ley de Newton ofrece que masa por aceleración es igual a las fuerzas sumatoria de las fuerzas. También podemos representarlo de esta manera, donde la aceleración la podemos representar como la segunda derivada del desplazamiento, y k en este caso, como estamos hablando de este amortiguador, sabemos que es negativo porque la fuerza que se le estará aplicando está siendo hacia este lado, entonces lado izquierdo, entonces se va a restar. Entonces tenemos que también B va a estar multiplicando el desplazamiento, porque esto es en serie. Tenemos esta ecuación de acá, que son los valores iniciales que tenemos para las variables. Por ejemplo, tenemos que x en tiempo 0 va a ser x0, y la primera derivada en el tiempo 0 va a ser igual a la velocidad en el tiempo 0. Luego tenemos valores iniciales para este ejemplo, en donde decimos que para la masa tenemos que va a valer 2 kilogramos, y que la constante de resorte va a valer 50, que la constante de amortiguamiento va a valer 12, y que x en 0 va a ser menos 1, y que la velocidad en tiempo 0 va a ser 2 metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar los valores de la expresión que tuvimos, vamos a colocar donde tenemos el problema. Entonces, en vez de poner la m, vamos a poner el 2, en vez de poner la constante de amortiguamiento, vamos a poner 12, y lo mismo hacemos con las otras variables. Ahora tenemos que, como veíamos, esta parte se puede dividir entre 2, porque todos están siendo múltiplos de 2.
Entonces podemos reducir esta ecuación a estos términos. Ahora vamos a aplicar las transformadas de Laplace. Tenemos que para la primera derivada se aplica esta fórmula y para la segunda derivada se aplica esta otra. En la primera derivada reemplazaremos el valor inicial de x0 y b0. Entonces, donde va x0 vamos a reemplazarlo por -1, y al colocar -1 acá se convierte en +1 porque este está negativo. Luego en la segunda transformada vamos a reemplazar el valor de x0, que es -1, y el valor de x0, que es 2, corresponde a 2. Entonces al reemplazar eso nos queda -2 y este se convierte en +s. Ahora en la parte donde vamos a reemplazar esos valores, acá en la parte donde estaba s, va a quedar multiplicando a estos valores de acá. Donde estaba la segunda derivada vamos a reemplazarlo por esta parte. Donde está la primera derivada vamos a reemplazarlo por la parte que corresponde acá, y vamos a multiplicar el 6 por todo esto. Entonces el 1 se convierte en 6 porque al multiplicar el 6 por el 1 va a quedar 6, y el 25 solo se copia lo que está ahí dentro de la transformada. Ahora vamos a agrupar los términos que contienen s y vamos a agrupar los términos que contienen la transformada. Entonces vamos a factorizar la parte donde se contiene la transformada, y lo que contiene la s y la variable independiente y los valores independientes lo pasamos al otro lado. Vamos a despejar la transformada y nos queda esta ecuación aquí, esta fracción parcial, que al despejar la transformada vamos a despejar la x y la transformada pasa al otro lado con valor a la -1 porque pasaría a dividir esto. Entonces aplicando esta fórmula tenemos estas representaciones aquí que nos van a ayudar a dar la forma final a la transformada. Dice que se transforma, dice que se debe transformar en ecuaciones a fracciones parciales, se obtiene estas dos partes. Ahora dice que donde tenemos esta parte la vamos a reemplazar con esto que es 1 entre a por seno de a a la t. Entonces teniendo estos valores y al reemplazarlos obtenemos esta ecuación final, que ya sería sería la solución al problema del sistema que teníamos al principio. Esto fue toda la explicación del video, espero que hayan aprendido y vayan a darle me gusta al video. Para más preguntas pueden escribir en los comentarios o enviar un correo.